Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a la quinta clase de Ciencias Naturales para cuarto básico del programa EAR Chile. Hoy día vamos a hablar del sistema óseo, el esqueleto. Bueno, el esqueleto o el sistema óseo es uno de los muchos sistemas que tenemos en el cuerpo. Los sistemas son conjuntos de órganos, como los brazos, por ejemplo, ¿ya? Como las extremidades, ¿ya? Que nos permiten funcionar en forma conjunta. O sea, que funcionemos como un todo. Forman parte de nosotros que somos los seres humanos y de los distintos organismos, ¿cierto?, vivos. Un sistema óseo, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto?, está formado por huesos, por ejemplo, articulaciones. Hay un sistema muscular, un sistema circulatorio, donde están los vasos sanguíneos, donde se transporta la sangre hacia todo el cuerpo. Un sistema digestivo que permite alimentarnos, un sistema urinario, ¿cierto?, compuesto por los riñones, por la vejiga, ¿ya? Y otras estructuras que permiten que podamos orinar. Está un sistema nervioso, nuestro cerebro, la médula espinal y los distintos nervios que llenan todo nuestro cuerpo. Es el sistema que nos permite movernos, ¿ya? Y le da las órdenes a los demás sistemas para que funcionen, uno de los más importantes. Está el sistema reproductor, ¿cierto?, tanto masculino como femenino, ¿ya?, que es lo que nos permitirá, ¿cierto?, cuando uno sea adulto, poder tener hijos. Está el sistema linfático, son todos los conductos, vasos, ¿ya?, que transportan células defensivas para nuestro cuerpo, y también lleva el drenaje de sustancias como grasa y otras sustancias a todo el cuerpo, ¿ya?, que permiten acumular y limpiar nuestro cuerpo. Está el sistema hormonal, ¿cierto?, donde se producen nuestras hormonas, hay distintas glándulas, ¿ya? Y está el sistema respiratorio, ¿cierto?, los pulmones, por ejemplo, que nos permiten respirar, ¿ya? Estos son algunos de los sistemas, ¿cierto?, que existen en nuestro cuerpo y permiten que nosotros podamos funcionar adecuadamente. Ahora, dijimos, en general, ¿cierto?, los sistemas funcionan coordinadamente, ¿ya?, para que el organismo en sí, en conjunto, pueda cumplir funciones diversas, como por ejemplo el movimiento, la alimentación, la circulación de la sangre, la respiración, la reproducción, ¿cierto?, o la excreción de desechos, ¿ya?, cosas o sustancias que nosotros no necesitamos, las eliminamos. Eso se llama excreción. Algunos de estos sistemas son, por ejemplo, el sistema óseo. Dijimos que es lo que vamos a ver hoy día principalmente, y es un sistema que está formado por 206 huesos aproximadamente. Muchos huesos, acuérdense de eso, son 206. Otro sistema que también dijimos que era muy importante era el sistema nervioso, que está formado por células que se llaman neuronas, ¿sí?, y que forma estructuras como por ejemplo el cerebro, que está ubicado en la cabeza, en el encéfalo, ¿sí? Está también la médula espinal, que es un cordón nervioso de células, de neuronas, que se encuentran por la columna, por las vértebras, atrás, ¿cierto?, en la espalda. Y está el sistema nervioso periférico, ¿ya?, que son todos los nervios que salen ya sea de la región del cerebro, de la cabeza, o bien de la médula espinal. Todos estos nervios que van hacia los brazos, hacia el resto del cuerpo, se llama sistema nervioso periférico. Son nervios periféricos. Entonces, este es un sistema importante. De hecho, dijimos que este sistema es el que permite controlar a los demás. Nuestros huesos, que vamos a ver hoy día, ¿cierto?, tienen control también por este sistema nervioso, así como el sistema muscular. Ahora, hablemos de lleno del sistema óseo, de nuestro esqueleto, ¿ya? Debajo de nuestra piel, imagínense ustedes que debajo de la piel, ¿cierto?, la mayoría de las partes del cuerpo son blandas. Uno se toca, ¿cierto?, y es blandito, es húmedo. Si uno se hace una herida, o cuando se ha hecho una herida, ¿cierto?, se ve adentro que hay como líquidos, bueno, sangre, algo blando, ¿ya? Pero más adentro, ¿cierto?, si nos tocamos un poco más fuerte, sentimos algo duro, ¿ya? Eso algo más duro es nuestro esqueleto, ¿ya? ¿Y qué hace nuestro esqueleto? Nuestro esqueleto
mantiene el cuerpo con una forma específica y nos permite movernos. Eso es el esqueleto. Es lo que nos mantiene con cierta forma y con la capacidad de poder movernos. ¿Ya? Es una estructura que es viva, ¿ya? Y que está formada por huesos. Si no tuviéramos esqueleto, seríamos una masa gelatinosa, así como una medusa, o como un montón de masa para hornear, como una plasticina. ¿Sí? En realidad como un gel, como algo, imagínense como una jalea, algo más blando que una jalea. ¿Ya? No tendríamos ni siquiera una forma definida. El esqueleto nos da esa forma y nos permite movernos. Ahora, el esqueleto humano ustedes lo pueden ver acá. Esto es como un dibujo, ¿cierto? Simplificado con algunos huesos. Acuérdense que son 206 huesos. Son muchos. Acá estamos viendo algunos. Por ejemplo, el cráneo, ¿ya? Que tiene articulaciones fijas, por ejemplo, ¿qué se llama articulaciones fijas? Que son huesos, las articulaciones, perdón, son uniones de dos huesos, cuando se juntan dos huesos. Hay fijas en las cuales la unión está sellada, es como que estuvieran pegados, ¿sí? Sin movimiento entre ellas. En el cráneo está formado por varios huesos que son con articulaciones fijas, que no se mueven. Hay vértebras que están en la columna, ¿cierto? En la columna vertebral, distintas vértebras. Está por ejemplo el esternón, que es este hueso que está al medio del pecho, ¿cierto? Este hueso duro que tenemos al medio del pecho. Están varios huesos del hombro, por ejemplo, la clavícula, esto de acá, ¿ya? La escápula o omóplato, que es lo que está por detrás de la espalda, o este hueso grande, largo del brazo, el húmero. Me salté, perdón. El húmero, ¿sí? Vamos a ver al tiro ese dibujo, que es más o menos similar al que que estamos viendo. Está, por ejemplo, los huesos del antebrazo, la pelvis, el fémur, que es el hueso más grande del cuerpo, el peroné, la tibia, son huesos de las piernas, ¿sí? Y como dijimos, hay distintos tipos de articulaciones que se pueden mover, como por ejemplo la de los brazos, la de los codos, la de las muñecas o de los dedos, también las articulaciones de la rodilla. Y hay distintos tipos de articulaciones. Hay articulaciones de tipo bisagra, de tipo esférica. Eso por ahora nos da lo mismo. Lo importante es que hay articulaciones que permiten el movimiento, como estas, las esféricas y las bisagras, ¿cierto? Y hay otras articulaciones que simplemente unen solamente a los dos huesos, ¿ya? Siempre las articulaciones unen dos huesos, pero en algunos casos son movibles y en otros casos, como en el cráneo, no. Hay muchos huesos entonces que van a formar nuestro esqueleto, ¿ya? Este otro dibujo, al menos lo mismo, ¿ya? Es una forma más animada, ¿cierto?, de ver, por ejemplo, algunos huesos. Hay huesos chiquititos como la rótula en la rodilla, o las falanges en los dedos del pie, ¿ya? Y hay huesos grandes, como dijimos, el fémur, que es el hueso más grande de todos, ¿ya? Este es un dibujo animado, ¿cierto? No es a escala, no es real. No es que uno, por ser más pequeño, ¿cierto?, sea los huesos así. Sin embargo, para que ustedes sepan, los niños, ¿ya?, a medida que son pequeños, su cabeza es muy grande, casi como este dibujo, ¿ya? Y a medida que uno va creciendo, hasta que llega a ser adulto, la proporción entre la cabeza y el cuerpo va siendo mucho más distinta, cosa que la cabeza ocupa menos espacio finalmente, ¿ya? Se podría decir que al principio somos un poco cabezones. O sea, ¿qué hacen los huesos? Bueno, los huesos forman una estructura liviana, fuerte y flexible, que va a sostener los tejidos del cuerpo y va a proteger a nuestros órganos vitales, como el corazón, los pulmones, el estómago. Entonces, también este esqueleto y los huesos en sí, que están formando el esqueleto, trabajan en conjunto con los músculos para que podamos movernos. Ustedes fíjense en este dibujo de acá, este esquema, ¿cierto? Estamos viendo que por dentro estamos formados por huesos y los huesos están unidos a músculos, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, los músculos están unidos a los huesos. De hecho, esos músculos se llaman músculos esqueléticos,
¿Por qué? Porque están unidos al esqueleto y permiten mover el esqueleto, ¿sí? Es como la canción, ¿ya? Por acá, los músculos, al unirse al esqueleto, a los huesos, permiten que se puedan mover, gracias también al sistema nervioso. Entonces, si les preguntan, ¿qué hacen los huesos o cuál es la función de los huesos? Tiene distintas funciones, como por ejemplo, permite sostener los tejidos del cuerpo y proteger los órganos vitales, además de permitir movernos, gracias a la unión con los músculos. Veamos, acá se ven algunas funciones del esqueleto. Por ejemplo, una de las principales es la protección, ¿ya? Protege órganos delicados, por ejemplo, y que son importantes, como dijimos, el cerebro, por ejemplo. Eso lo hace, por ejemplo, acá el cráneo. El cráneo, este hueso importante que está formado por varias partes, ¿cierto? Que están articuladas fijamente, ¿ya? Varios huesos que están fijos forman el cráneo. Dentro del cráneo está protegido el cerebro, ¿sí? Como se ve acá en este esquema, ¿ya? Y otros órganos, ¿cierto? Que están en su interior, ¿ya? Entonces es súper importante el esqueleto para proteger. Las costillas, por ejemplo, están protegiendo, ¿cierto? A los pulmones, al corazón, a nuestras vías respiratorias, ¿ya? Incluso también parte de las costillas protegen al estómago. Entonces, la protección es una función súper importante del esqueleto, ¿ya? Ahí están las costillas, ¿cierto? Que están protegiendo todos estos órganos, corazón, vasos sanguíneos, los pulmones, ¿ya? Para evitar, ¿cierto?, que se lastimen fácilmente, ¿eh? Otra función del esqueleto es sostener la totalidad del cuerpo y darle forma al cuerpo. Como dijimos, si no tuviéramos este esqueleto por dentro, ¿cierto?, seríamos como una masa gelatinosa de piel, de músculo, de corazón, de pulmón, ¿ya? Una cosa rara, ¿cierto? Esto nos sostiene y nos da forma. Otra función es el soporte, ¿ya? El esqueleto, los huesos, sirven de soporte a los músculos y a los tejidos blancos. O sea, tenemos el esqueleto y en el esqueleto se van uniendo los distintos músculos, distintos tendones, ¿cierto?, que permiten afirmar el esqueleto entre un hueso y otro, aparte de la articulación, y permiten que nos podamos mover en otro momento, ¿sí? Por eso esos músculos no podrían unirse a nada si no estuviéramos en el esqueleto. Y como dijimos anteriormente, seríamos como una masa. La otra función importante entonces, como que mencionamos, era el movimiento. Gracias a las articulaciones y a los músculos que están en conjunto trabajando con los huesos, ¿cierto?, permiten que nosotros nos podamos mover. O sea, fíjense acá ustedes que el músculo está unido al hueso por acá, por aquí también otro músculo, ¿cierto? Y cuando el músculo se acorta, se tira de acá y tira de acá, yo puedo levantar o mover este hueso, lo del brazo, antebrazo. Si el músculo se relaja y se estira, ¿cierto?, yo puedo estirar el brazo, ¿ya? Y para eso, acuérdense, tiene que estar enganchado en algo. ¿Y en dónde se engancha? En los huesos. Entonces, ¿cómo son los huesos? Bueno, los huesos tienen distintas formas, dijimos. Hay huesos largos, hay huesos más redondos como el cráneo, hay huesos cortitos como las vértebras, ¿ya? Hay huesos planos y hay huesos, ¿cierto?, que son más alargados como un tubo, ¿ya? Esos huesos tienen distintas formas y distintas características para cumplir sus distintas funciones. Por ejemplo, los huesos largos actúan como palanca, ¿ya? Encontramos los del brazo, por ejemplo, o los de las piernas como el fémur. Como dijimos, están unidos los músculos, ¿cierto? Y al tirar el músculo, como habíamos visto antes, al estirar el músculo, ¿cierto?, al cortarse el músculo, actúa como una palanca tirando el hueso hacia un lado. Los otros huesos son los huesos planos, por ejemplo, un tipo importante igual, en el cual sujetan los músculos, son por ejemplo los músculos de la cadera, ¿ya? Los que están, ¿cierto?, donde se unen las piernas, ¿ya? En la parte superior de la espalda, por ejemplo, los omóplatos también, ¿ya? Y en la cabeza, el cráneo, también es un hueso plano.
Los otros huesos son huesos irregulares, por ejemplo. ¿Ya? Son pequeñas manijas para que los músculos se adhieran a ellas, ¿ya? Y puedan moverse o engancharse. Ese es el ejemplo de las vértebras, ¿ya? De la columna vertebral. Son huesos regulares que tienen formas distintas, ¿ya? No son ni largos ni planos. Y hay otros huesos muy pequeños o cortitos, ¿ya? En el cual sirven para realizar movimientos más complejos, más sutiles, ¿ya? Y te mantienen en forma ágil y en equilibrio también. Esos, por ejemplo, están los huesos de la mano y de los dedos del pie, ¿ya? Son huesos pequeños que permiten movimientos más finos y más complejos. Entonces, en este dibujo podemos ver algunos de estos ejemplos que mencionamos. Los huesos planos como las caderas, ¿cierto? Esto es lo de la cadera, acá. Y lo de los omóplatos, ¿sí? Hay huesos largos como los de las piernas o los de los brazos. Huesos irregulares como de la columna vertebral, que tienen distintas formas, ¿cierto? Y huesos pequeños como la de los pies y de las manos. Si yo le preguntara, ¿cómo sería un hueso de las costillas? Por ejemplo, ¿cómo sería una costilla? ¿Sería más bien un tipo de hueso plano, largo, irregular o pequeño? ¿Qué creen ustedes? Los huesos de la costilla principalmente serían huesos largos. Perdón, huesos largos, ¿sí? Pero son especiales porque son largos, pero a la vez son planos, tienen caras planas, ¿sí? Es una mezcla de estos dos. Entonces, hay muchos tipos de huesos de distintas formas y cada forma tiene una función específica, ¿sí? Ahora, ya terminando casi, ¿qué hay dentro de los huesos? Todos los huesos comparten una misma estructura básica. No son sólidos en su totalidad, ¿ya? Uno los ve como que si fueran algo duro, ¿cierto? Pero no son completamente sólidos, sino que tienen espacio en su interior. Es como si fueran pequeños hoyitos en su interior, ¿ya? Con un espacio mayor en la parte central. Esos hoyitos, esos como pequeños espacios, como acá dice como una forma de panal de abeja, imagínense ustedes, ¿ya? Hace que el hueso sea más liviano. Si no, sería muy pesado levantar nuestro cuerpo, ¿ya? O sea, nos pesaríamos, y ahí sí que pesaríamos mucho más. Los huesos están formados entonces, aparte de materiales sólidos, están formados por agua, las sales minerales, que serían esta parte sólida, y proteínas, ¿sí? El hueso es un tejido vivo, entonces, como dijimos, que se va renovando, va regenerándose constantemente, ¿ya? Y como es un tejido vivo, tenemos que cuidarlo porque también puede morir, ¿ya? Se puede descalcificar y puede tener rupturas, heridas, en otras palabras. Ahora, un hueso largo posee, por ejemplo, una estructura tubular, como esta que estamos viendo acá. Este es un ejemplo de un hueso, ¿ya? Tiene una capa por afuera, una capa muy dura, una capa externa, que sería como lo que vemos por aquí, ¿sí? Esto sería la capa externa, una capa dura, que protege todo el resto del hueso, todo el interior, ¿ya? Tiene una capa interna por dentro que se vería como una esponja, ¿ya? Que está lleno de pequeños espacios, está lleno de células y de líquidos, ¿ya? En el centro, perdón, esos líquidos son principalmente sangre, ojo, ¿ya? En el centro hay un material gelatinoso que se llama médula ósea, ¿ya? La médula ósea es un material gelatinoso que está dentro entonces del hueso, ¿ya? Los huesos entonces están cubiertos por una membrana que se llama periósteo, ¿ya? Existe una membrana por afuera que se llama periósteo, a través del cual entonces pueden entrar los vasos sanguíneos a los huesos. O sea, los huesos, por lo tanto, tienen hartos vasos sanguíneos, hartas venitas y arterias que entran y salen de ellos. Lo que confirma lo que estamos diciendo de que el hueso es un tejido vivo, ¿eh? Entonces, acuérdense, hay una capa externa, ¿cierto? Y una capa interna. La capa externa es más dura
y está protegida por un periósteo. La capa interna es más blanda, tiene pequeños espacios y en su interior hay una médula. Es un tejido esponjoso, ¿sí? En su interior. Acá, en el hueso largo y en otros huesos como los planos, por ejemplo, y específicamente en la médula, es el lugar donde se hace sangre. Acá se crea también la sangre del resto del cuerpo, ¿sí? Que sale por estos vasos sanguíneos hacia el resto del cuerpo. O sea, es otra función importante de los huesos: producir y crear sangre. Chicos, eso sería todo en este video. Acuérdense, por favor, revisen las actividades, revisen nuevamente el video si es necesario. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós.